Mi hermano dijo, cancela tu cita médica para mañana y llévame a mi partido de fútbol. Cuando dije, no, una fuerte bofetada aterrizó en mi mejilla. Mocosa egoísta. Mis padres añadieron, su futuro importa, tu vida nunca lo hizo. Así que me fui y lo perdieron todo. Antes de entrar en todos los detalles, antes de contarles cómo una sola bofetada pudo derrumbar el castillo de naipes que era mi familia, necesito saber que no estoy hablando sola en la oscuridad. Díganme en los comentarios desde qué ciudad, o desde qué país, me están escuchando. ¿Y qué hora es allá donde están ustedes? Siento que no he dormido en días, y me ayudaría mucho saber con quién estoy compartiendo esta noche. El sonido de la bofetada fue más fuerte que el narrador del partido de fútbol que mi padre veía en la televisión. El chasquido pareció colgarse en el aire de la sala, vibrando en el silencio que le siguió. Mi mejilla ardía, pero era un ardor sordo, distante. Lo que realmente me dolió, lo que me dejó sin aliento, fue el silencio de mis padres. Me llamo Griselda. Tengo 32 años. El hombre que me acababa de golpear era mi hermano Uriel, de 24. Él, el orgullo de la familia, el futuro campeón, el consentido, me sacaba 20 centímetros de altura y probablemente el doble de peso en músculo. Estaba yo sentada en el sillón más viejo, revisando mi correo del trabajo en la laptop, cuando él entró azotando la puerta principal. Su maleta de deporte, apestando a sudor y humedad, cayó al suelo con un golpe sordo. Griselda, ladró, sin siquiera mirarme. Estaba hurgando en el refrigerador. Mañana. Toluca. Tengo la semifinal. Cancela esa cosa de tu doctor y llévame. Tienes que esperarme a que termine el partido y la celebración, y luego nos regresamos. No era una petición. Era una orden. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi cabeza, tratando de mantener la calma que siempre me exigían. Uriel, ya te lo dije ayer. Y te lo dije antier. No puedo. Mi voz sonaba cansada, incluso para mis propios oídos. Es mi cita con el especialista. Llevo 2 meses esperando esa cita. Es importante. Él soltó una risa burlona, sacando una botella de agua. ¿Importante? ¿Más importante que mi carrera? No mames, Griselda. Siempre estás enferma. Siempre es una excusa tuya para no ayudarme, para no hacer nada. No es una excusa. Realmente estoy enferma. Y no voy a cancelar. Lo miré fijamente, algo en mí se endureció. Dije, no. Fue ese no final, dicho con una convicción que ni yo misma reconocía, el que lo detonó. Su mano voló antes de que pudiera procesarlo. No lo vi venir. Solo sentí el impacto, el ardor terrible, y mi cabeza golpeó contra el respaldo del sillón. Las lágrimas saltaron a mis ojos por el puro impacto físico. Me llevé la mano a la cara, más sorprendida que adolorida. Miré a mis padres, buscando ayuda, buscando algo. Una reacción. Mi padre, Rodolfo, ni siquiera volteó. Tenía la mirada clavada en la televisión. Solo gruñó, cállense, niños. No me dejan oír el partido. Mi madre, Bernarda, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Vio mi cara roja, la marca de los dedos de Uriel empezando a formarse en mi piel pálida. Vio la furia en los ojos de su hijo dorado. Y, como siempre, en una fracción de segundo, eligió su bando. ¿Qué hiciste ahora, Griselda? ¿Ves lo que provocas?, dijo, su voz fría como el hielo. Yo no, él me pegó. Balbuceé, las lágrimas de rabia e incredulidad comenzando a caer. ¿Por qué no lo quieres llevar?, gritó Uriel, sintiéndose validado. No me quiere llevar a mi partido. Mi madre me miró con un desprecio que me atravesó el alma, un desprecio que conocía muy bien. Mocosa egoísta. Tu hermano tiene un partido crucial. ¿No entiendes? Es su futuro. El futuro de esta familia. ¿Mi salud también es importante? Fue entonces cuando mi padre finalmente habló.
Le bajó el volumen a la televisión con el control remoto, y sus ojos, grises y muertos, se clavaron en los míos. Ya basta, Griselda. Deja de hacer drama. Tu madre tiene razón. Su futuro importa. El tuyo nunca lo hizo. Su futuro importa. El tuyo nunca lo hizo. La frase quedó flotando en la sala. Uriel sonrió, victorioso, cruzándose de brazos. Mi madre asintió, satisfecha, como si se hubiera resuelto un problema matemático. El trío perfecto. El ídolo, la fanática número 1, y el espectador pasivo. Y yo, la invisible. La que pagaba la luz de esa televisión, el internet de ese partido, la comida en ese delantal. No lloré más. No grité. Solo los miré, uno por uno, grabando sus caras en mi memoria. Asentí lentamente. Está bien, susurré. Entiendo. Me di la vuelta, caminé hacia mi habitación, que en realidad era el viejo cuarto de servicio, y cerré la puerta. Escuché el clic de la cerradura. Los oí reírse del otro lado. Ya se le pasará el berrinche, dijo mi madre. Siempre hace lo mismo. Pensaban que estaba rindiéndome. Pensaban que estaba llorando. No sabían que estaba abriendo mi laptop. No sabían que estaba llamando a mi abogado. Mi habitación, si es que se le podía llamar así, era el cuarto más pequeño de la casa. Un rectángulo de 2 por 3 metros junto al patio de lavado, donde antes mi madre guardaba los trapeadores, el cloro y la lavadora vieja. Cuando les anuncié hace años que había conseguido un trabajo permanente de home office, mi madre aplaudió con fingido entusiasmo. ¡Qué maravilla, hija! Perfecto. Así puedes instalarte en el cuartito de atrás. Nadie te molestará y estarás cómoda. La verdad era que necesitaban la tercera recámara, la que yo usaba antes, para Uriel. La convirtió en su gimnasio personal. Un gimnasio que ahora consistía en una caminadora polvorienta que usaba para colgar su ropa sucia y una colección de pesas oxidadas que nunca movía. Sentada en mi cama individual, con la mejilla todavía latiendo por el golpe, miré a mi alrededor. Este cuarto no tenía nada de mí. Solo una cama, un buró pequeño, y mi estación de trabajo, 2 monitores de alta gama, un teclado mecánico y una laptop empresarial que valía más que todos los muebles de la sala juntos. La casa, sin embargo, era un museo. Un santuario dedicado a la gloria y obra de San Uriel, el eterno prospecto de futbolista del barrio. La sala de estar era mi museo del dolor privado. Cada repisa, cada superficie plana, estaba repleta de sus trofeos. Plástico pintado de dorado, ya descarapelándose. Campeón goleador, Torneo de la Colonia 2018. Participación destacada, Copa Municipal 2020. Subcampeón, Liga de fin de semana. Medallas sin valor por logros, que nadie fuera de nuestro código postal reconocería jamás. Recordé mi propia graduación, hace 4 años. Mi maestría en ciberseguridad, con honores, de una de las mejores universidades privadas del país. Había pagado cada centavo yo sola. Tenía invitaciones para mi familia. Estaba tan ilusionada. Nadie fue. Es que no podemos, hija, me dijo mi madre por teléfono, su voz llena de una falsa lástima. Uriel tiene un partido importantísimo ese mismo día. Un partido de exhibición. Van a ir visores. Visores de equipos grandes. Tenemos que estar ahí para apoyarlo. ¿Tú entiendes, verdad? Así que me gradué sola. Me senté sola en la ceremonia. Lancé mi birrete al aire sin que nadie me aplaudiera. Cené una pizza sola en mi pequeño departamento de estudiante. Y más tarde, esa noche, vi las fotos en Facebook. La familia completa, madre, padre, Uriel, posando, abrazados, en un restaurante de cortes de carne carísimo. Uriel sostenía una pequeña copa de plástico. Habían ganado el 3er lugar en su liga de fin de semana. Nunca hubo visores. Luego estaba el coche. Hace 3 años,
recibí mi primer bono corporativo realmente grande. Era una cantidad obscena de dinero. Por fin, pensé, me compraré un auto. Un March, un Kwid, algo pequeño, económico, solo para mí, para mis vueltas, para ir al médico. Cuando se lo comenté a mi madre, sus ojos brillaron. ¡Qué gran idea, Griselda! Un coche. Ya era hora. Pero un March es tan chiquito. Inseguro. Si vas a gastar, hija, invierte en algo bueno. Algo seguro. Algo para la familia. ¿La familia? Claro. Tu padre ya no puede manejar ese Suru viejo. Le duele la espalda. Y Uriel, pobrecito, siempre batallando para llevar a sus compañeros a los entrenamientos. Necesitan algo grande. Espacioso. Una camioneta. Me manipuló con la maestría de una actriz ganadora del Oscar. Me convenció de que comprar una Ford Lobo, una camioneta gigante, doble cabina, que gastaba gasolina como si fuera agua, era una inversión familiar. Yo firmé el cheque. Yo pagué el seguro de cobertura amplia. Yo pagaba las tenencias. En 3 años, creo que he manejado esa camioneta 5 veces. Se convirtió en la Uri móvil. Uriel la usaba para ir a sus partidos, para salir con sus amigos, para impresionar a sus novias. Nunca le ponía gasolina. Nunca la lavaba. El interior olía a cerveza rancia y zapatos sudados. La consideraba suya. La semana pasada, tuve que pedir un Uber para ir a una cita con el médico general porque Uriel la necesitaba para irse a relajar a Cuernavaca con sus cuates. Mi estupidez. Mi infinita, patética necesidad de aprobación. Yo era la ingeniera en ciberseguridad, trabajando para una firma financiera internacional con sede en Nueva York, desde el cuarto de lavado de una casa en la periferia de la Ciudad de México. Ganaba en un mes lo que mi padre no había ganado en un año antes de que lo descansaran. Mi trabajo era invisible para ellos. Yo solo jugaba en la computadora todo el día. Pero el dinero que yo generaba, ese dinero virtual, era dolorosamente real. Pagaba la luz de esa televisión. Pagaba el internet de alta velocidad para los videojuegos de Uriel. Pagaba el gas con el que mi madre cocinaba. Y pagaba, centavo a centavo, la hipoteca de esa casa. Ellos lo habían olvidado. O quizá, nunca quisieron saberlo. Yo era un fantasma que dejaba fajos de billetes en la mesa de la cocina. La bofetada de Uriel no había sido un ataque. Había sido un regalo. Había sido la alarma más ruidosa del mundo, despertándome de un coma de 32 años. El museo iba a cerrar sus puertas. Mi cita en Toluca no era un capricho. No era un chequeo de rutina en la clínica del IMSS. Era, posiblemente, el evento más crucial de mi vida en este momento. Vivíamos en el Estado de México, en una zona de clase media-baja en Naucalpan. Toluca estaba a casi 3 horas de camino, con el tráfico infernal de la salida a la autopista. Era un viaje pesado. Un viaje que ellos exigían que yo hiciera para la conveniencia de Uriel, pero que consideraban una molestia exagerada, cuando se trataba de mí. Todo había comenzado hacía 6 meses. Un cansancio. Pero no un cansancio normal de fin de día. Era un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Como si tuviera plomo en las venas. Despertar en la mañana era una batalla física. Luego, mi cabello comenzó a caerse. Se quedaba en el cepillo, en la almohada, en la regadera. Taponaba la coladera. Al principio, pensé que era el estrés. Luego, el dolor. Mis articulaciones, especialmente las de mis manos, me dolían por las mañanas. Mis dedos se sentían rígidos, hinchados. Me costaba trabajo teclear, y teclear era mi vida, mi sustento. Lo oculté, por supuesto. ¿Qué caso tenía decir algo? Es el estrés, hija. Deja esa computadora, diría mi madre. Pura debilidad y achaques de vieja, murmuraría mi padre. Fui al médico general,
Pagué la consulta con mi seguro de gastos médicos mayores. Me mandó a hacer análisis de sangre. Una química sanguínea completa, un perfil reumatoide. ¿Los resultados regresaron? Extraños. Hay marcadores inflamatorios muy altos, Griselda, me dijo el doctor, un hombre amable pero claramente rebasado. Pero no sé de dónde vienen. Necesitas un especialista. Un inmunólogo. O un reumatólogo. Ahí es donde entró mi tía Soledad. La hermana menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Una mujer brillante que se había ido de la casa a los 18 años para estudiar en la UNAM y nunca miró atrás. Era la única persona de la familia que me veía, que me preguntaba cómo estaba yo. La llamé, llorando, una noche, después de un día particularmente doloroso. Hija, me dijo su voz rasposa al otro lado de la línea. Deja de llorar y apunta. Se llama Dr. Efraín. Está en el Centro Médico de Toluca. Es el mejor inmunólogo del país. Yo le debo mi salud a ese hombre. Le voy a llamar. Voy a conseguirte una cita, aunque sea lo último que haga. Tardó 2 meses. Pero la consiguió. Y la semana pasada, la oficina del doctor Efraín llamó. Señorita Griselda. El doctor ha revisado los análisis que nos envió. Él quisiera verla con urgencia. Los marcadores que vemos son preocupantes. Necesitamos hacer una biopsia y más pruebas de inmediato. Su cita para mañana a las 10 de la mañana es vital. Por favor, no la cancele bajo ninguna circunstancia. Preocupantes. Urgencia. Vital. Palabras que daban vueltas en mi cabeza. Palabras que me hacían pasar las noches en Google, buscando síntomas, asustándome con nombres como lupus, artritis reumatoide, esclerosis. Y ahora, Uriel, por un partido de fútbol llanero, un partido de fin de semana, exigía que yo cancelara. La ironía más cruel era que el partido de Uriel también era en Toluca. En el estadio, en las afueras. Su plan, en su egoísmo cósmico, era que yo manejara 3 horas, lo dejara en el estadio, y luego, ¿qué? Me quedara sentada en el estacionamiento por 4 o 5 horas, esperando a que terminara su partido y su celebración con cervezas, mientras mi cita médica vital pasaba de largo al otro lado de la ciudad. Y luego, manejar de regreso otras 3 horas, agotada, adolorida, con él roncando en el asiento del copiloto de la camioneta que yo pagué. Era más que una falta de respeto. Era un desprecio absoluto por mi existencia. Era una sentencia de muerte. Escuché un golpe en la puerta de mi cuarto. No un toque. El puño de mi madre. Griselda. Abre la puerta. Deja de hacer berrinches. Tu hermano necesita descansar antes de su gran día. Lo estás poniendo nervioso. Siempre con tus dramas. Me pegué a la madera. Podía oír su respiración agitada al otro lado, su furia. Fue en ese momento. Escuchando a mi madre defender al hombre que me acababa de golpear, protegiendo el descanso de su atleta estrella por encima de la salud de su hija. Fue ahí que supe que la familia que yo me empeñaba en amar, ya no existía. Se había evaporado con el sonido de la bofetada. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Se sigue luchando por gente que claramente no te ve, que nunca luchará por ti, que te considera menos que un mueble. Déjenme su opinión en los comentarios. No respondí. Me alejé de la puerta. Regresé a mi escritorio. El tiempo de las palabras se había acabado. Era el tiempo de las acciones. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, sumida en esa oscuridad pesada que precede al amanecer. Las últimas horas no las había pasado llorando, las había pasado ejecutando. Con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Mi plan era simple. No iba a tomar el coche. Era demasiado rastreable. Además, era mi coche, pero no tenía ganas de pelear por las llaves, que Uriel guardaba como si fueran suyas.
Había reservado un boleto en el primer autobús de lujo que salía de la terminal de Observatorio hacia Toluca a las 4:15 de la mañana. Abrí la puerta de mi cuarto con el cuidado de un ladrón, sin hacer el menor ruido. El silencio era total, roto solo por los ronquidos cavernosos de mi padre desde su habitación. Un sonido tan familiar, tan constante como el goteo de una llave. Solo llevaba una mochila. Mi laptop de trabajo. Mis discos duros encriptados, donde estaba toda mi vida profesional. Mi pasaporte y mi INE. Mi cartera, con todas mis tarjetas. Y la carpeta de plástico con todos mis estudios médicos. Llevaba puesto mi mejor abrigo, uno que rara vez usaba, y mis zapatos más cómodos. Me sentía como una refugiada huyendo de su propia vida, de la casa que yo misma pagaba. Pasé por la sala. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando la colección de trofeos de Uriel en una luz pálida y fantasmal. Parecían lo que eran, plástico barato, sin valor. Mi padre roncaba en el sofá, con la boca abierta y una lata de cerveza aplastada en la mano. La televisión seguía encendida, sin volumen, mostrando fantasmas azules en la pantalla. Fui a la cocina. El epicentro de mi esclavitud. En el refrigerador, estaba el altar de mi servidumbre. La lista del súper que mi madre me había escrito con su letra apresurada, pegada con un imán de recuerdo de Acapulco. La lista decía, leche, huevos, bistec, para Uriel, del bueno, queso Oaxaca, croquetas, gato. Y junto a ella, en la barra, la pila de recibos. El recibo de la CFE, amarillo brillante, amenazando con el corte. El de Telmex, azul. El del agua. El de gas natural. Mi madre los administraba, los abría, los veía con fastidio y los ponía en un montón para que yo, la de la computadora, los pagara en línea. Los miré fijamente. La luz de la luna les daba un aire siniestro. Saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, un tambor contra mis costillas. Uno por uno. CFE, Comisión Federal de Electricidad. Domiciliación, cancelar. Un clic. Telmex, Internet, teléfono fijo. Domiciliación, cancelar. Un clic. Sistema de aguas. Domiciliación, cancelar. Un clic. Gas natural. Cancelar. Clic. Pero no me detuve ahí. Entré a la aplicación de mi compañía telefónica. Teníamos un plan familiar. Las 4 líneas, la mía, la de mi madre, la de mi padre y la de Uriel, estaban a mi nombre. Sus hipones último modelo estaban siendo pagados a meses, en mi factura. Cancelar plan. ¿Estás segura? Habrá una penalización por cancelación anticipada. Sí, estaba segura. Clic. Finalmente, la aplicación de mi banco principal. La tarjeta de crédito adicional. La que le di a mi madre, para emergencias, y que usaba para sus compras en Liverpool y sus cafés con sus amigas. Bloquear tarjeta. Motivo, robo o extravío. Clic. Miré la pantalla. Estaba hecho. No había marcha atrás. Guardé el teléfono. Tomé mi mochila. Caminé hacia la puerta principal. Mi mano temblaba sobre la perilla. Una parte de mí, una voz pequeña y aterrorizada, la voz de la Griselda de 10 años, me gritaba que volviera a mi cuarto, que cancelara todo, que volviera a ser la buena Griselda, la que aguantaba, la que pagaba. Entonces, sentí el dolor fantasma en mi mejilla. El eco de la bofetada. Giré la llave. El clic de la cerradura resonó en la casa como un disparo. Me deslicé hacia afuera, hacia el aire frío de la madrugada. Cerré la puerta detrás de mí, sin hacer ruido. Había pedido un Uber a la esquina, para no despertar a los perros del vecino. Mientras el coche se alejaba por las calles oscuras, no miré atrás. No era una refugiada. Era una prisionera de guerra que acababa de escapar. La llegada a la terminal de Toluca a las 6 de la mañana fue surreal.
La ciudad apenas despertaba. El aire era frío y cortante, olía a diésel y a panadería. Tenía horas de sobra antes de mi cita. Encontré un Vips abierto 24 horas. Entré. Pedí un café americano y unos huevos divorciados. Me senté junto a la ventana y vi a la gente correr hacia sus trabajos, con sus vidas, sus destinos, sus propias batallas. Por primera vez en años, me sentí parte de ese mundo. No era la asistente de nadie, la chofer de nadie, la cartera de nadie. Era solo Griselda. Una mujer tomando un café. Pagué con mi tarjeta. Dejé propina. Se sintió increíble. A las 9:30, estaba en la torre del centro médico. Un edificio moderno, impecable, de cristal y acero, que olía a limpieza y a dinero. El consultorio del doctor Efraín estaba en el piso más alto. Era silencioso, alfombrado, intimidante. Di mi nombre a la recepcionista. La espera en la sala, con música clásica de fondo y revistas de lujo que no me interesaban, fue la más larga de mi vida. Cada minuto era una hora. Mi pierna temblaba sin control. ¿Y si era cáncer? ¿Y si me estaba muriendo? ¿Griselda? El doctor Efraín era un hombre de unos 60 años, de cabello plateado impecablemente peinado y ojos increíblemente agudos detrás de unos lentes caros. No sonreía. Vestía una bata blanca más blanca que la nieve. Me hizo pasar a su consultorio, una oficina enorme con un escritorio de caoba y una vista impresionante de la ciudad. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Abrió mi expediente en su computadora gigante. Miró los análisis. Me miró a mí. No es cáncer. Soltó la frase así, sin más, como quien dice la hora. Casi me desplomo del alivio. Una ola de calor me recorrió, y las lágrimas que no había derramado por la bofetada, las lágrimas de puro terror acumulado, comenzaron a brotar. Gracias a Dios. Sollocé, cubriéndome la cara. Me pasó una caja de pañuelos caros, de esos que son suaves. No cante victoria tan rápido, señorita. Lo que tiene no es cáncer, pero es igual de serio si no se maneja. Usted tiene lupus. Un lupus eritematoso sistémico. La palabra quedó flotando en el aire. Lupus. La había leído en Google. Sabía lo que significaba. Sus análisis son claros, continuó, mostrándome gráficos en su monitor. Está en una fase muy activa. Eso está causando la fatiga, la caída de cabello, el dolor en sus articulaciones. Su sistema inmunológico está confundido. Está atacando su propio cuerpo. Sus riñones, su piel, sus articulaciones. Me hizo preguntas. Mi trabajo. Mi vida. Mi familia. Vive con sus padres y su hermano, ¿cierto? Trabaja desde casa. ¿Es estresante? Dudé. Y entonces, no sé por qué, se lo conté todo. La presión. Las expectativas. El trabajo invisible. El incidente de la noche anterior. La bofetada. La frase de mi padre, su futuro importa, el tuyo nunca lo hizo. El doctor no parpadeó. Escuchó, asintiendo lentamente, con sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando terminé, dejó su pluma sobre el escritorio. Señorita. El lupus es una enfermedad autoinmune. No sabemos qué la causa, pero sabemos que la detona. Y el estrés es el detonante número 1. Un estrés crónico, extremo. El tipo de estrés que se vive cuando tu propio cuerpo está en modo de lucha o huida durante años. Se levantó y miró por la ventana. Voy a ser muy claro con usted. Yo le puedo dar medicamentos. Inmunosupresores, corticoides. Vamos a manejar los síntomas. Vamos a intentar poner la enfermedad en remisión. Pero si usted no cambia la fuente de su estrés, estos medicamentos no van a servir de nada. Son solo un parche en un barco que se hunde. Me miró fijamente,
Sus ojos agudos no me dejaban escapar. Su entorno la está matando. Literalmente. Un médico, un extraño, un profesional, acababa de validar en una frase lo que yo había sentido durante 10 años, lo que mi familia llamaba drama y exageración. ¿Qué hago?, pregunté, con la voz rota. Se va a elegir a usted misma, dijo, con una firmeza que me dio fuerza. Por primera vez en su vida, al parecer. Su tratamiento no empieza con estas pastillas. Empieza saliendo de este consultorio y no regresando a ese ambiente tóxico. Salí de ahí con una receta para media farmacia en la mano y una convicción de acero en el corazón. No fui a la terminal de autobuses. Fui al hotel más lujoso que vi. Un Fiesta Americana. Pagué por una suite. Pedí el servicio a la habitación más caro del menú. Y apagué mi teléfono. Iba a dormir. Iba a empezar a sanar. Lejos de ellos. Dormí 24 horas seguidas. Un sueño pesado, sin sueños, como si mi cuerpo, al recibir por fin el permiso de un médico, hubiera decidido rendirse al agotamiento acumulado de una década. Cuando desperté, la luz del atardecer se filtraba por las pesadas cortinas de la suite. Estaba sola. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico de Toluca. Por un segundo, no supe dónde estaba. Luego, lo recordé todo. La bofetada. El doctor. El lupus. La libertad. Durante 2 días, no hice nada. Absolutamente nada que no fuera por mí. Me di baños de tina que duraron horas. Vi películas estúpidas en la televisión de paga. Comí comida deliciosa que llegaba en un carrito, servida por un mesero amable que me llamaba señorita. Y empecé mi tratamiento. Las pastillas se sentían como pequeños soldados entrando a mi cuerpo a poner orden. Por primera vez en mi vida laboral, no abrí mi laptop para trabajar. Envié un solo correo a mi jefe desde mi teléfono: emergencia médica familiar grave. Necesito tomar una semana de licencia por enfermedad. Presentaré la justificación médica correspondiente. La respuesta fue inmediata: en menos de 5 minutos, Griselda, tómate el tiempo que necesites. Tu salud es primero. El equipo te cubre. Avísanos si necesitas algo. Lloré. Lloré por la simple decencia de un extraño. Al tercer día, me sentí lista. Me sentí más fuerte. La hinchazón en mis manos había bajado un poco. Encendí el teléfono. Mi viejo teléfono. El que estaba ligado a mi vida anterior. Fue un error tenerlo en la mano. El aparato se volvió loco. Vibró tan frenéticamente que casi saltó de mi agarre. Era un tsunami. Una avalancha. 99 más notificaciones de WhatsApp. 42 llamadas perdidas. 28 mensajes de voz. Abrí los mensajes de texto, con una curiosidad morbosa. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta. La evolución del pánico era fascinante. Día 1, mediodía, hora del partido, de, Uriel, ¿es en serio? ¿Dónde carajos estás? Voy a perder el partido por tu culpa. Contesta, pinche pendeja. Salope. Día 1, noche, de, Bernarda, mamá, Griselda. Esto es inadmisible. Tu hermano perdió su partido. Está devastado. Nos haces quedar en vergüenza. Regresa a la casa inmediatamente. Estás castigada. ¿Castigada? Tengo 32 años, pensé. Día 2, mañana, de, Rodolfo, papá, Griselda, se fue el internet. Ya págalo. Llamé a Telmex y dicen que la línea está cancelada. Estoy a mitad de mi serie. Arréglalo. Día 2, mediodía, de, Bernarda, mamá, Griselda, estoy en el súper. La tarjeta no pasa. La señorita dice que está bloqueada. Tuve que dejar el carrito lleno en la caja. Me hiciste pasar la vergüenza de mi vida.
Arréglalo ya. Día 2, tarde, de, Uriel, oye, me cortaron el teléfono. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no tengo datos? Mis amigos se están burlando. Activa mi línea, necesito llamarle a mi novia. Es urgente. Día 2, noche, de, Rodolfo, papá, se fue la luz. Griselda. Esto ya no es gracioso. CFE cortó el servicio. Hace frío. Día 3, mañana, de, Uriel, Griselda, por favor, fue un error, ¿ok? No te pegué tan fuerte. Regresa. Hace frío en la casa y no hay agua caliente. Por favor, activa el teléfono, aunque sea. Te lo suplico. Ni un solo mensaje. Ni uno solo, en 3 días de ausencia, preguntaba, ¿estás bien? Ni uno solo preguntaba, ¿cómo te fue con el doctor? Ni uno solo decía, estamos preocupados por ti. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por su comodidad. El cajero automático se había apagado y estaban sacudiendo la máquina con una furia creciente que se convertía en pánico. Escuché el primer mensaje de voz de mi madre. Eran solo gritos e insultos. Lo borré. Entonces, entró una llamada. No de ellos. De mi tía Soledad. Contesté. Hija, su voz sonaba tensa. Hola, tía. Dios mío, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Bernarda me acaba de llamar. Estaba gritando como una loca. Dijo que te desapareciste, que te robaste dinero, que les cortaste los víveres, que eras una monstruo malagradecida, punto. Tomé una larga respiración. Y le conté todo. La bofetada. La frase de mi padre. La cita. El diagnóstico. El lupus. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo. Tía. ¿Sigues ahí? Griselda, su voz se quebró. Ay, hija. ¿Por qué no me dijiste nada? Te hubiera sacado de esa casa hace 10 años. Ese idiota te pegó. No es tu culpa, tía. Escúchame, dijo, recuperando la compostura. No regreses. Bajo ninguna circunstancia. ¿Me oyes? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dónde dormir? Estoy en Toluca. En un hotel. Tengo todo lo que necesito. Bien. Bien. Quédate ahí. No les contestes. Deja que yo me encargue de ver este desastre. Voy para allá. Voy a ir a esa casa. Quiero verles las caras. Colgué, con una pequeña sonrisa. No estaba sola. Tenía una aliada. Miré los mensajes de mi familia. Hice clic en bloquear contacto para los 3. Pasó una semana. Una semana de paz absoluta. Había alquilado un pequeño departamento amueblado, muy bonito, cerca del centro de Toluca. Le dije a mi jefe la verdad, sin detalles, solo una enfermedad autoinmune crónica, y que necesitaba reubicarme. Me dieron todas las facilidades. Había empezado a trabajar de nuevo, con calma. Estaba siguiendo mi tratamiento al pie de la letra. Comía bien. Caminaba. Respiraba aire limpio. Mi teléfono principal estaba en silencio. Era un paraíso. Entonces, llamó mi tía Soledad. Griselda, ¿estás sentada? Sí, tía. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Yo estoy perfecta. Pero acabo de salir de Naucalpan, y, mi hija, es un espectáculo. La puse en altavoz. Cuéntamelo todo. Con detalles. Bueno, comenzó, y podía oír una risita en su voz. Llegué hace 1 hora. Lo primero que vi es que el pasto está crecido, casi de medio metro. Hay bolsas de basura acumuladas en la banqueta. Parece una casa abandonada.
¿No pasa el camión?, pregunté. Sí pasa. Pero el pago de derechos de basura, supongo que también lo pagabas tú, ¿verdad? Hice una mueca. Ups. Toqué la puerta, continuó, y después de un rato, me abrió Bernarda. Ay, Griselda. No la vas a reconocer. Parece que envejeció 10 años. El cabello sucio, en bata. Me vio y se soltó a llorar, un llanto de cocodrilo, rogándome que hiciera entrar en razón a la loca, o sea, a ti. ¿Y mi padre? Echado en el sofá, envuelto en una cobija, temblando. Obviamente no hay luz ni gas, la casa debe estar helada. Se veía gris. Uriel no estaba. Dijo Bernarda que salió a buscar soluciones, lo que sea que eso signifique. Y entonces, dijo Soledad, bajando la voz como si contara un secreto, vi el papel. Por eso te llamo. ¿Qué papel? Hay un documento oficial pegado en la puerta. Con sellos del juzgado. Un papel grande, intimidante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tan rápido? Vaya, mi abogada es eficiente. ¿Rápido qué? Griselda, ¿de qué estás hablando? ¿Tú mandaste eso? Era mi turno de explicar el primer giro de la trama. Hacía 5 años, cuando mi padre perdió su empleo, fue el caos. El banco, BBVA, amenazaba con quitarles la casa. Debían como 1.000.000 de pesos de la hipoteca. Lloraban todas las noches. Así que yo actué. Con uno de mis bonos más grandes, fui al banco. Y no solo me ofrecía poner al corriente los pagos. Hice algo más. Hablé con un ejecutivo. Liquidé la totalidad de la deuda, con una condición. El banco quería su dinero. Yo se lo di. A cambio, el banco me vendió la deuda. Hice que mis padres firmaran, con un notario que llevé a la casa, lo que ellos pensaban que era una reestructura de la deuda, con su hija benefactora. Estaban tan humillados y tan avergonzados, palabras de mi madre, de tener que ir al banco, que firmaron sin leer. No firmaron una reestructura. Firmaron una cesión de derechos hipotecarios. Y al liquidar yo el total, esa cesión se convirtió en una adjudicación. Yo compré la casa. La propiedad estaba a mi nombre. Mi nombre, Griselda, solita. Los había dejado vivir ahí, gratis, durante 5 años. Era mi póliza de seguro. Una póliza que acababa de cobrar. Tía, le dije, léeme qué dice ese papel. A ver. Escuché el papel crujir. Por orden del juez cívico, a petición de la propietaria, Griselda, se le notifica a los ocupantes actuales, Rodolfo y Bernarda, que tienen 30 días naturales para desalojar el inmueble por incumplimiento de, que, como dato. Escuché a mi tía Soledad ahogar una carcajada. Griselda. No me digas que, tú eres la dueña. Desde hace 5 años, confirmé, sintiendo una ola de poder. Espera, ahí viene Bernarda, susurró. Me está viendo por la ventana. Ponte en silencio. Escuché la voz de mi madre, llorosa y aguda. Soledad, es un error. Esos del banco son unos rateros. Diles. Si Griselda pagó todo. Esa casa es nuestra. Luego la voz de mi padre, desde adentro, fue ella. Esa malagradecida. Nos robó la casa. Y entonces, la voz de mi tía Soledad, clara y filosa como un cuchillo, gritando hacia la puerta, cállate, Rodolfo. Y tú, Bernarda, aprende a leer. No es el banco. Es un juzgado. Y la propietaria, no es el banco. Es Griselda. Esta es su casa. Y los está corriendo. Felicidades. Escuché un grito. Un grito largo, agudo, que se cortó de golpe. Tía, dije suavemente en el teléfono. Creo que ya entendieron. Pasaron 2 semanas. El plazo de 30 días corría. Por supuesto,
habían ignorado la orden. Probablemente pensaron que era un engaño, que era una táctica de miedo, que yo iba a regresar arrastrándome, llorando, suplicando perdón por haberme atrevido. No conocían a la nueva Griselda. Mi abogada, la licenciada Robles, una mujer formidable con un traje sastre impecable y una reputación de tiburón en la Ciudad de México, había organizado una junta de mediación final. No en mi departamento. No en su casa. En sus oficinas en Polanco. Un territorio neutral, poderoso y, sobre todo, suyo. Yo acepté. Quería verlos. Quería que ellos me vieran. Llegué temprano. Me había vestido para la ocasión. No con mis jeans de trabajo ni mis pants de enferma. Me puse un traje sastre caro, tacones que sonaban con autoridad en el mármol del lobby, y un maquillaje discreto pero perfecto. Mi cabello estaba recogido. Había ganado un poco de peso. Me veía saludable. Me veía peligrosa. Mi tía Soledad estaba a mi lado, mi roca, vestida de punta en blanco. Ellos llegaron tarde. Habían tenido que tomar el metro y luego caminar. Su entrada fue patética. Se veían como lo que eran, náufragos. Sucios, demacrados, con los ojos hundidos. Rodolfo llevaba una chamarra raída de Uriel que le quedaba grande. Bernarda, un suéter viejo y lleno de bolitas, su cabello sin teñir mostrando raíces grises de centímetros. Uriel, especialmente, estaba irreconocible. Sin sus ropas de marca, pagadas por mí, sin su gel para el cabello, sin su arrogancia habitual, era solo un tipo ordinario, flaco y con aspecto de enojado. La estrella se había apagado. Se detuvieron en seco al verme. Esperaban a la víctima llorosa, a la Griselda débil. Encontraron a una ejecutiva que los miraba como si fueran un problema de contabilidad. La licenciada Robles, desde la cabecera de la mesa de caoba, ni siquiera levantó la mirada de sus papeles. Siéntense, por favor. No tengo todo el día. Su voz no admitía réplicas. Se sentaron en las sillas frente a nosotras, como niños regañados. Fue mi madre la que rompió el silencio. Fase 1, la súplica. Hija. Comenzó a llorar. Un llanto seco, falso. Griselda, hijita, por favor. Regresa a la casa. Ya se acabó esto. Ya entendimos. Te pedimos perdón. De verdad. Le dio un codazo a Uriel. Uriel, pídele perdón a tu hermana. Ándale. Uriel levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de un odio que me heló la sangre, pero también de miedo. Murmuró, perdón. ¿Perdón por qué, Uriel?, pregunté. Mi voz salió tranquila, casi conversacional. Me sorprendió lo firme que sonaba. No había ni un temblor. Pues, ya sabes, por lo de la cachetada. Ah, la bofetada, asentí, como si hablara del clima. ¿O perdón por decirle a nuestros padres que mi vida no valía nada? ¿O perdón por creer que tu futuro en el fútbol llanero era más importante que mi salud? ¿O por los 10 años de tratarme como tu sirvienta? ¿Cuál de todos, Uriel? Para saber. Uriel se puso rojo. Fase 2, la ira. Ya ves. Ahí empieza otra vez. Tú eres la que está destruyendo a esta familia. Tú y tus pinches dramas. ¿La familia? Solté una risita seca. ¿Cuál familia, Uriel? Después de todo lo que hicimos por ti, gritó mi padre, despertando de su letargo. Malagradecida. Te dimos de comer. Te dimos un techo. ¿Un techo?, repetí, levantando una ceja. Qué curioso que lo mencione. La licenciada Robles eligió ese momento para intervenir. Deslizó un expediente grueso, encuadernado en piel, sobre la mesa. Señores. Se acabó la comedia. Esto, dijo, golpeando el expediente con un dedo, es la escritura pública de la casa de Naucalpan. Está a nombre exclusivo de mi cliente, la señorita Griselda,
desde el 14 de mayo de hace 5 años. El rostro de mi madre se volvió gris. Pura confusión. ¿Qué significa eso? Significa, dijo la abogada, que ustedes han estado viviendo de gratis en la casa de mi cliente. Y esto, continuó, sacando otro fajo de papeles, es un estado de cuenta detallado, preparado por un contador, de los últimos 10 años. Detalla, centavo por centavo, todo lo que mi cliente pagó por ustedes. La hipoteca. La comida. La luz. El gas. Los coches. Las vacaciones. Los celulares. Las colegiaturas de Uriel en escuelas privadas que reprobó. Los miró por encima de sus lentes de diseñador. El gran total asciende a, déjenme ver, 3.800.000 pesos. Sin contar, por supuesto, los 5 años de renta, gratuita, que mi cliente les ha obsequiado. Mi padre abrió la boca. No salió ningún sonido. Uriel explotó. ¿Y qué? Es su familia. Es su hermana. Nos lo debía. Es dinero de la familia. Ah, dije, inclinándome hacia adelante. El dinero. Qué bueno que lo mencionas. Hablemos del dinero. El grito de Uriel resonó en la lujosa oficina, un eco de arrogancia y derecho adquirido. Nos lo debía. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no vi al hermano mayor. No vi al ídolo de mi madre. Vi a un niño malcriado de 24 años, un hombre débil que nunca había trabajado un día en su vida, pero que se sentía con derecho a todo lo mío. Yo, de verte a ti, repetí, mi voz peligrosamente suave. Uriel, creo que estamos confundidos. Creo que es al revés. Me giré hacia mis padres. Estaban pálidos, en shock, sus cerebros tratando de procesar la cifra de 3 millones. Mamá, papá. Ustedes creen que su hijo es un santo, ¿verdad? El futuro Hugo Sánchez. El orgullo de la colonia. El prodigio que los iba a sacar de su vida mediocre y los iba a llevar a Europa. ¿No hables así de tu hermano? Comenzó mi padre, con un hilo de voz. Cállate, espeté. El silencio que siguió fue absoluto. La licenciada Robles levantó una ceja, impresionada. Nunca en mi vida les había hablado así. Estoy harta de sus delirios. ¿Quieren saber dónde estaba su futuro campeón el año pasado, en lugar de estar entrenando? ¿Quieren saber por qué faltó a tantos partidos importantes? Me giré hacia Uriel. Su rostro había cambiado. La ira se había ido. Ahora era miedo. Pánico puro. Él sabía lo que venía. No. Griselda, no te atrevas, por favor, eso no. ¿Por favor? Ahora sí dices, por favor. ¿No tuviste esa cortesía la noche que me golpeaste por querer ir al médico? ¿De qué habla?, preguntó mi madre, su voz temblando, mirando de Uriel a mí. Hablo de los 150.000 pesos, dije, saboreando cada sílaba. 150.000 pesos que tuve que transferirle a las 2 de la mañana de un martes, en una transferencia SPI de emergencia, para evitar que unos tipos le rompieran las piernas. Mis padres me miraron, completamente perdidos. Siento que... ¿De qué? Oh, sí. No fue para el fútbol, continué, sintiendo un veneno frío y delicioso recorrer mis venas. Fue para pagar sus deudas. Deudas de apuestas. Apuestas de fútbol, irónicamente. Resulta que Uriel no es tan bueno prediciendo partidos como cree serlo. Y le pidió prestado a gente que no trabaja en un banco. Gente que no acepta un después te pago. Gente que cobra intereses con bates de béisbol. Uriel pasó de estar pálido a un tono verdoso. Mientes, gritó, pero su voz se rompió, convirtiéndose en un chillido. Estás mintiendo para salvarte. ¿Miento? Saqué mi teléfono. Había guardado la grabación. Había guardado todo. Presioné play. La voz de Uriel llenó la oficina.
Pero no era su voz arrogante. Era la voz de un niño aterrorizado, llorando histéricamente, con la voz ahogada por el pánico. Griselda, te lo juro, están afuera. Me dieron hasta la medianoche. Me están mandando fotos de la casa. Dijeron que si no pagaba se iban a desquitar con mis papás. Con mi jefa. Te lo juro por su vida. Sálvame, hermanita. Por favor, sálvame. Te lo pago, te lo juro, te lo pago, pero ayúdame. Detuve la grabación. La licenciada Robles miraba la escena con un interés casi clínico. Mi tía Soledad tenía la mano en la boca, horrorizada. Mi padre miraba a Uriel. El asco y la decepción luchaban en su rostro. ¿Tú, apostaste, sobre nuestras vidas? Mi madre, sin embargo, hizo algo inesperado. Se levantó. Caminó lentamente hacia Uriel, que estaba temblando. Y le dio una bofetada. Con todas sus fuerzas, un golpe seco que resonó tanto como el que yo había recibido. Idiota, le gritó. Por un segundo, pensé que era por la traición. No por lo que hiciste. Sino por dejarte atrapar. Por ser tan estúpido. Y ahí lo entendí. Ella era un caso perdido. Siempre lo sería. Me levanté. Licenciada. Creo que hemos terminado. Miré a mis padres. Vendo la casa. Tienen 30 días para desalojar. Es el aviso legal. Después de eso, la fuerza pública lo sacará. Griselda, no, lloriqueó mi padre. Sin embargo, continué, no soy un monstruo. Pagué el depósito y 3 meses de renta de un departamento pequeño, de 2 recámaras, en la colonia de al lado. Para ustedes dos. Los miré fijamente. Solo para ustedes dos. Me giré hacia Uriel. Tú. Eres mayor de edad. Eres un adulto. Y tienes que empezar a manejar tu presión, tú solo. Te rascas con tus propias uñas. Buena suerte. El infierno se desató. Bernarda, mi madre, al darse cuenta de que la ira no había funcionado, de que la negociación había fallado, pasó a la última táctica, la súplica. Pero no una súplica normal. Fue una actuación digna de una tragedia griega, una escena de telenovela. Se arrojó al suelo. Literalmente. Se arrojó al piso de mármol pulido de la oficina y se aferró a mis piernas. Llorando, gritando, con el rímel corriéndole por la cara, el maquillaje barato dejando vetas en su piel. Griselda, no. Por favor. No a mi hijo. Es tu hermano. No me hagas esto. Somos tu familia. Soy tu madre. Perdóname, cometí un error. Me equivoqué, ya. Pero no nos dejes. Era una escena grotesca. Humillante. La licenciada Robles desvió la mirada, visiblemente incómoda por primera vez. Mi padre solo lloraba en silencio en su silla, un hombre roto. Uriel. Uriel estaba catatónico, con la mirada perdida, la marca roja de la mano de mi madre en su mejilla, en un estado de shock total. Miré a mi madre, aferrada a mi traje sastre, ensuciando el pantalón con sus lágrimas. Sentí una ola de náusea, de asco. Suéltame, dije, mi voz mortalmente fría. No. No hasta que digas que lo cancelas todo. No puedes hacernos esto. Te vas a arrepentir. Tía Soledad, dije calmadamente, sin mirarla. Llama a seguridad. Espera, dijo mi tía. Se acercó a mi madre. Bernarda. Levántate. Estás haciendo el ridículo. Levántate. Ella me está haciendo esto. Mi propia hija, gritó mi madre al suelo. Me agaché. Tomé sus manos y las despegué de mis piernas, una por una. Sus uñas se clavaron en mi piel, pero no sentí nada. La miré fijamente a los ojos, tan cerca que podía oler su aliento agrio por el pánico. No, le dije,
tan bajo que solo ella pudo oírme. Tú lo dijiste. Tú apretaste el gatillo. Su futuro importa, el mío no. ¿Recuerdas? Tenías razón. Mi vida, mi salud, mi lupus, nunca te importaron. Así que, ¿por qué carajos debería importarme a mí tu futuro? ¿O el de él? Me puse de pie. Adiós, mamá. Adiós, papá. Salí de la oficina. Mi tía Soledad me siguió. No miré atrás. Escuché un aullido de pura desesperación a mis espaldas, el sonido de un animal herido, pero sonaba como si viniera de muy, muy lejos. Eso fue hace 6 meses. El epílogo fue rápido y eficiente. Mi abogada se encargó de todo. La casa se vació. Tuvieron que sacar sus cosas con la policía presente. Y se vendió en menos de un mes. El mercado inmobiliario estaba en alza. Recuperé una buena suma. Mis padres se mudaron al departamento de 2 recámaras que les conseguí. Tía Soledad me dijo que Uriel vive con ellos, durmiendo en un catre en la sala. Tuvo que conseguir un trabajo. Uno de verdad. Es paquetero en un bodega Aurrerá. Trabaja en el turno de noche, acomodando cajas. Dice mi tía que se le acabó el brillo. Ya no es la estrella. ¿Y yo? Me mudé. Dejé Toluca y me fui a Querétaro. Estoy más cerca de mi tía Soledad. Renté un departamento hermoso con un balcón enorme. Sigo mi tratamiento al pie de la letra. Mi lupus está en remisión. Mi cabello está creciendo de nuevo. He subido 3 kilos. Y por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar. No tengo contacto con ellos. Han tratado, por supuesto. Los monos voladores, el resto de la familia, tíos, primos, me han llamado. Me han dicho que soy un monstruo sin corazón. Que destruí a mi familia, por un pequeño malentendido, por una sola cachetada. Mi madre le dijo a mi tía que mi enfermedad es un castigo de Dios, por mi falta de gratitud. Pero la verdad es que nunca me había sentido tan viva. Tuve que destruir a la familia que me estaba matando, para poder empezar a vivir. Elegí mi vida. Y ahora, les dejo la pregunta a ustedes. Cuando pienso en todo esto, una pequeña voz en el fondo de mi cabeza, la voz de la vieja Griselda, todavía me lo pregunta. Así que díganme. ¿Soy yo la mala? Gracias por escuchar mi historia. La historia de Griselda. Ha sido difícil contarla, pero necesitaba hacerlo. Si tú, o alguien que conoces, ha pasado por una traición familiar similar, o si has tenido que luchar por tu propia salud en contra de la opinión de todos, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para sanar. Dale, me gusta, a este video si te movió algo, y suscríbete para más historias. Cuídense mucho.